Bienvenidos a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuel Arancibia y al día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y muy apremiante, que es el tema de la contaminación transgénica del maíz nativo en México, un poco en el marco de la reciente preaudiencia llevada a cabo en Oaxaca hace unas semanas, que bueno, pues fue en torno a este tema y usando esto como excusa vamos a estar hablando sobre la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, así que quédense con nosotros. A Serapaz en Rompeviento TV y como empezamos comentándoles, vamos a estar hablando sobre la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Y bueno, platicábamos que esto se da por la preaudiencia que se llevó a cabo hace una semana en Oaxaca, que tuvo como título Contaminación transgénica del maíz nativo en México, y que bueno, pues es parte del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, que ya hemos platicado, pero que vamos a mencionar más adelante. Y para eso tenemos el gusto de tener aquí a dos invitados muy especiales, a Verónica Villa del Grupo ETC y también de la Red en Defensa del Maíz. Muchas gracias, Verónica, por estar aquí. Gracias. Y a Ramón Vera Herrera de la organización GRAIN. Y también, bueno, Ramón es editor de Hojarasca, que es un suplemento de La Jornada. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y también soy de la Red en Defensa del Maíz. Bueno. Gracias. Y bueno, pues antes de platicar sobre el tema de la contaminación transgénica y la soberanía alimentaria, sería bueno empezar platicando sobre por qué se dice que México es centro de origen del maíz. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, el maíz es uno de los alimentos principales de toda la humanidad. Siempre a mí me gusta reiterarlo porque lo tenemos tan en lo cotidiano aquí en México que pues perdemos de vista ese hecho. Hay cientos, miles de cultivos, ¿no? Pero ningún pueblo, comunidad o ciudad podría vivir, por ejemplo, si su cultivo principal fuera la pimienta, ¿no? O el café, o cultivos muy que reditúan luego mucho dinero, como el azúcar, en fin, el que tú quieras mencionar. De los cultivos que realmente sustentan a la humanidad desde que comenzó la agricultura, el maíz es uno de ellos, junto con el arroz y el trigo. Entonces, cada uno de estos cultivos tiene un hogar, tiene un lugar donde se originó, desde donde se repartió por todo el mundo a lo largo de la historia de la agricultura. Y para el caso del maíz, México es el centro de origen del maíz, ¿no? Tal vez todo Mesoamérica, ya como pensando no tanto en las fronteras actuales, políticas, administrativas de los países, ¿no? Sino como en núcleos civilizatorios del planeta. Podemos decir Mesoamérica es una propuesta de civilización, un núcleo civilizatorio que empieza desde un poco al sur de Estados Unidos y tal vez termina en Nicaragua. Ya sabes que está ese dicho de que Nicaragua en náhuatl quiere decir hasta acá llegaba el anáhuac o hasta acá se hablaba náhuatl. Toda esa zona es el centro de origen del maíz y de ahí salió para alimentar al mundo, junto con algunos otros poquititos cultivos básicos. Entonces el tema que están tratando acá, ¿no? Al hablar de la preaudiencia de la contaminación del maíz transgénico, al hablar del tema grande dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, es crucial porque
al violentar el maíz, al contaminarlo con transgenes, estamos poniendo en peligro uno de los pilares fundamentales de la alimentación del futuro, no solo de los mexicanos, no solo de los mesoamericanos, no solo de los campesinos que siembran el maíz, sino de toda la humanidad. Entonces esa es la insistencia en nosotros de recordar, México es centro de origen de este alimento fundamental, ¿no? ¿Por qué lo vamos a dañar imponiéndole un maíz transgénico? Y ya vamos desarrollando el tema luego. Pues mira, la verdad es que era tan fuerte, ha sido tan fuerte, sigue siendo tan fuerte el maíz como propuesta de civilización, que los pueblos todavía lo dicen apelando a su memoria y apelando a todo lo que está vivo en las comunidades, que finalmente la comunidad ellos la aprendieron de alguien como el maíz, porque finalmente el maíz era un pasto, el teocintle famoso, o sea, los parientes silvestres del maíz que había aquí en Mesoamérica, y a fin de cuentas lograron conjuntarse, lograron esto que le llaman crianza mutua, se crearon mutuamente, y a partir de esa crianza mutua, tanto los humanos hicieron que ese pasto se volviera a esa planta maravillosa que conocemos ahora, y al mismo tiempo la milpa, el maíz en la milpa, es decir, el maíz con todos sus diferentes asociados, sus diferentes colegas, vamos a decirle así, sus diferentes comuneros, le enseñaron a los humanos, dicen muchos pueblos, a ser comunidad, ¿no? Porque le enseñaron el valor de reconocerse en las diferencias y de convivir, ¿no? Es un decir, pues, pero de algún modo es cierto y se ha mantenido cierto durante tantos siglos, tantos milenios, ¿no? Yo simplemente te diría, fue tan fuerte la propuesta del maíz como alimento, como planta maravillosa, que ya para cuando llegaron los españoles y los ingleses y los portugueses y los franceses a este continente, se sembraba maíz desde por lo menos latitudes al norte como Montreal y hasta Tierra de Fuego, ¿no? Ya hace 7.000, 6.000 años, en la Amazonia la gente tenía maíz, ¿no? ¿Quiere decir que todo el continente fue centro de origen? A lo mejor, pero lo que sí es cierto es que hubo un diseminar, ¿no? Una diseminación de algo que era tan maravilloso como el maíz, ¿no? Por supuesto, en México hay rastros muy, 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 muy antiguos, ¿no? De más de 10.000 años, ¿no? Entonces... Bueno, hoy en día el maíz y los pueblos del maíz se encuentran en riesgo, ¿no? Por muchas diversas razones. Ustedes tienen un documento que elaboraron como la Red en Defensa del Maíz, que nos explica un poco cuál es la situación actualmente de este grano y de todos los sistemas de relaciones que implica. A lo mejor nos pueden platicar sobre estas 5 tesis que ustedes han elaborado. Sí, mira, como se instaló el Tribunal Permanente de los Pueblos acá en 2011, en octubre de 2011, y a lo mejor aquí en el programa ya han hablado un poco de eso. Después de años de estar pidiendo a la fundación que organiza el tribunal, que tiene sede en Italia, de que viniera a México para juzgar los agravios contra los pueblos mexicanos, contra el pueblo, la nación mexicana, y que finalmente dijeron sí, está bien, es verdad que esos pueblos están sufriendo mucho y tenemos que visibilizar lo que está pasando en México. Se dividió en 7 temas, las discusiones, el debate, la narración de los agravios. Y el tema en el que trabajamos las organizaciones de la Red en Defensa del Maíz, que somos cientos y cientos de organizaciones en las comunidades, pero también organizaciones de acompañamiento, de todo tipo, etcétera. El tema en el que trabajamos es de la violencia contra el maíz y la autonomía de los pueblos, ¿no? Y para hacer una primera argumentación que tuviera así una cobertura grande de lo que son los problemas del maíz y poderle explicar a todo el mundo,
y ir bordando sobre cada una de los detalles que pusimos ahí. Elaboramos este documento que se llama Las 5 tesis sobre el maíz, que está publicado también en ese libro, y ha salido en un montón de lugares. Es como nuestro documento de batalla para explicar por qué estamos en el tribunal como audiencia de maíz, o como el tema del maíz, ¿no? La primera de las tesis es que llega un punto en la historia moderna de México, que es pues la irrupción del neoliberalismo en todo el planeta, que aquí la vivimos como la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que es como el modelo de tratados de libre comercio para todo el mundo. Y una primera tesis es que con la irrupción así de ese juego disparejo, disque de comercio y de intercambio de mercancías entre los tres países, comienza un desmantelamiento de los ámbitos comunes, una así privatización rabiosa de lo que antes era común, de lo que antes era del Estado, de lo que antes era el bienestar nacional. Entonces, ahí empieza todo como un caminar jurídico para terminar con la economía nacional, y dentro de esa con la agricultura nacional, y en el corazón de la agricultura nacional el maíz, ¿no? Mucha gente identifica la entrada del libre comercio a México como la destrucción de la industria nacional, pero bueno, o sea, es la destrucción de la agricultura nacional, la destrucción de la economía del maíz, que ha sido siempre muy poderosa hasta la fecha, ¿no? Contra todo lo que se está diciendo. Tiene una capacidad de producción y de satisfacción de necesidades increíble. Entonces, nuestra primera tesis es que el libre comercio comienza este desmantelamiento de la economía del maíz. Una segunda tesis es que tienen que afinarse todos los mecanismos para erradicar la producción independiente de alimentos y pues, o sea, consecuentemente darle paso, enajenar esta autonomía productiva a las empresas, ¿no? Entonces ahí tienes todos los nuevos recientes modelos de descampesinización, de realmente dejar de dar apoyos a la agricultura del maíz, de ataque a la producción en pequeña escala, ¿no? Tú, si quieres, completa, porque hay otra cosa. Sí, no, yo pensaría que, bueno, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio es algo tan fuerte que uno lo siente como un inicio. En realidad es un recrudecimiento, ¿no?, de las condiciones que venían operando desde antes y de pronto se convierten en tal recrudecimiento que uno lo siente como un inicio, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas, lo que es importante aquí hay un estallamiento de las estructuras jurídicas del Estado Nacional, y en ese estallamiento el Estado se empieza a conformar como lo vemos ahora, ¿no? Ahora lo vemos básicamente como un Estado que le está queriendo abrir todo el margen de maniobra a las empresas y al mismo tiempo cerrarle los canales de la justicia a la gente, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, esto que decía Verónica, el hecho de atentar contra la agricultura, contra la producción independiente, tiene que ver con no nada más con unas ganas en abstracto, sino como con un objetivo expreso de las corporaciones de poder deshacerse, incluso los mismos secretarios lo dijeron mucho tiempo, de deshacerse de los campesinos, porque hay la sensación de un peligro en todo el campesinado, un campesinado que está consciente a partir de que puede sembrar sus propios alimentos y puede defender sus territorios de una manera muy central, ¿no? Con esto que estás diciendo nos tenemos que ir a un corte, pero me parece muy importante que podamos regresar con este punto. Así que regresamos, quédense con nosotros. Gracias.
En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. No me acuerdo de vos. Tengo muy mala memoria. ¿Quién eras? ¿El marinero del Toronto Star? ¿El de La Habana Maru? ¿El astronauta enamorado de Benedetti? No me acuerdo. Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve no me sirve. Aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras, no me quieras, no me quieras. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV. Hemos estado platicando con Ramón Vera y Verónica Villa de la Red en Defensa del Maíz sobre la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Y bueno, pues el bloque pasado tú nos estabas empezando a explicar, nos estaban comentando sobre las 5 tesis del maíz que tienen ustedes y nos estabas empezando a hablar sobre por qué se estaban dando estos cambios, digamos, desmantelamiento del campo, cuál era la intención pues de irle quitando esos espacios a los campesinos. Sí, mira, ha sido el proceder de las empresas desde hace muchos años, querer como tener una agricultura que sea muy industrial y como tal muy de monocultivo y como tal que no tenga nada que ver con comunidades completas, organizadas, pensando en resolver su propia subsistencia y teniendo como no en el objetivo los grandes rendimientos que de pronto la Revolución Verde empezó a empujar, ¿no?
pero sí ha habido un recrudecimiento de eso y yo estoy seguro que hoy en día las grandes corporaciones les estorban muchísimo los campesinos, los pueblos indígenas, les estorban mucho para conseguir sus fines. Estamos hablando de nosotros le decimos un sistema agroalimentario industrial mundial, que a fin de cuentas son las grandes corporaciones de agroquímicos, que son las mismas grandes corporaciones, digamos, de semillas, y que también son de pronto las mismas que son de productos farmacéuticos, todas como combinadas junto con la industria meramente alimentaria o agroalimentaria, y que se han ido ligando con los grandes transportistas y transformadores y procesadores de alimentos, hasta llegar al punto de que podemos decir que están también metidos todo lo que son las cadenas de supermercados y todo, y que acaban siendo los mismos, ¿no? Ellos, es curioso porque nos hacen creer al mundo entero que ellos le resuelven la alimentación a la gente, cuando que las investigaciones recientes demuestran que teniendo el 20% de la tierra, los campesinos todavía son los que alimentan a por lo menos un 60% de la humanidad, ¿no? No se cree porque son cifras así tan desmedidas y la omnipresencia de las industrias es tan grande que nos hacen creer que el otro 40% es lo que nos da de comer, ¿no? Cuando que en realidad producen pura comida chatarra, producen pura alimentación así que no solo no nutre, sino que a fin de cuentas acaba siendo nociva, ¿no? Y que podríamos meternos al análisis de la inocuidad de esos productos. Para poner un ejemplo muy fácil, lo que es la carne de cerdo de las granjas industriales, de esos campos de concentración de cerdos que hay en este país, por ejemplo, ¿no? Las granjas Carroll, todo lo que son las filiales de Smithfield, y nos daríamos cuenta de lo tremendo que es la alimentación que nos propone la agroindustria, las grandes corporaciones, los grandes supermercados, ¿no? Pero nos hacen creer que no es la gente la que, por medio de producir sus propios alimentos, hace que haya una alimentación para la gente, ¿no? Claro, van a decir, bueno, entonces ¿por qué la gente se va, no? En realidad es claro, hay una presión muy fuerte y por supuesto este ataque que ya lleva un rato ha hecho que la agricultura campesina, que podría producir sus propios alimentos, deje de ser rentable, ¿no? Empiece en ciertas regiones a ser incluso alarmantemente no rentable, ¿no? Y la gente acaba yéndose, ¿no? Si le metieron agroquímicos y semillas de laboratorio, las híbridas en primer lugar, los transgénicos ahora, que finalmente pues rompen con cualquier posibilidad de que la gente produzca sus propios alimentos. Eso es lo que se quisiera porque es un gran mercado, o sea, estamos hablando de ese 60% de la humanidad, es por supuesto un mercado enormísimo, ¿no? Que por supuesto ambicionan y quisieran romper eso, ¿no? Pero esto nos llevaría, digamos, a una tercera tesis y a una cuarta tesis y a una quinta tesis del maíz, en donde todo está relacionado. Yo creo que es parte de las cosas que podríamos decir. O sea, este recrudecimiento del que hablamos nos lleva a que ya no son semillas híbridas, sino que son semillas más tremendas, que son los transgénicos, que en realidad es como casi que ponerle un grillete a la semilla para que no pueda cambiar para donde pudiera cambiar la semilla, y ese grillete además tiene un código de barras con propiedad intelectual, y que finalmente eso impide que los campesinos tengan semillas propias nativas que han atesorado durante tantos miles de años y que hoy están criminalizadas, ¿no? Esto nos lleva también a la fragilización de los territorios indígenas, campesinos, que por supuesto en el momento en que no es rentable producir tus propios alimentos, la gente empieza a salirse de sus territorios y las grandes empresas que vienen detrás están listas para poder apoderarse de esos territorios una vez vaciados, y esto por supuesto tendría repercusiones planetarias, digamos, de devastación ambiental, que yo creo Verónica podría como abundar, pero a fin de cuentas todo este panorama completo nos deja ver que el ataque no es nada más el transgénico, sino que es en realidad un ataque brutal contra todo lo que es la agricultura campesina, contra la vida campesina, y un ataque contra los territorios a fin de cuentas, porque obviamente ambicionan los territorios también, ¿no?
Claro, que tiene que ver con, digamos, uno de los elementos más básicos de la vida, que es lo que comemos, ¿no? Sin alimentos no podemos vivir y entonces el negocio está ahí, ¿no? O sea, controlar lo que comemos, o sea, es algo que no podemos, no podemos eludir el comer, ¿no? Sí. Así es. Y, o sea, de un lado tienes un cereal increíble, así un producto de la naturaleza realmente muy increíble. Yo no soy bióloga, ¿no? O no tengo que ver, o sea, no estudié esas cosas, pero de lo poco que he entendido es que, y además está bueno porque lo puedo explicar más en directo con todo el mundo, ¿no? La capacidad que tiene un ser vivo de transformar la humedad del ambiente, el calor del sol y lo que encuentre en la tierra y convertirlo en algo vivo de muy alta calidad, esa capacidad así gigante la tiene el maíz, ¿no? Así es realmente una creación de la naturaleza muy, muy increíble, ¿no? Entonces tienes un cereal así increíble, un cultivo increíble, que tiene miles de ventajas por donde lo quieras ver, que luego la industria va descubriendo que lo puede descomponer en tanta cosa como quiera, al punto de que hoy tienes combustibles de maíz, pero también cosas químicas, cultivos farmacéuticos, todo dentro del maíz por su versatilidad, por su capacidad de aprovechamiento del cielo, del sol, del agua, de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es un botín industrial, le decimos nosotros cuando estamos explicando así el problema, ¿no? Eso es un botín industrial. Pero si además tienes comunidades, pueblos que pueden tomar decisiones porque saben que van a sobrevivir sin tener que correr con dinero a las tiendas, ¿no? Eso es súper peligroso, tener gente que pueda tomar decisiones libremente, ¿no? Comunidades que se pueden sustraer en cierta medida del mercado, que pueden hacerle cierta burla, evasión a los mercados, que pueden a lo mejor rechazar las imposiciones de los programas de gobierno, las compras de votos, o sea, pueden hacerlo porque tienen su maíz, ¿no? Hay una libertad política así tangible en tener el maíz seguro. Entonces tú, por un lado, te apropias de un botín industrial como industria, como empresa, como compañía, como transnacional, como supermercado, pero por el otro lado hay un montón de gente que antes no era esclava y si le quitas el maíz, pues ya tienes nuevos esclavos para las ciudades, ¿no? Para que lleguen a los trabajos más malos, para que ayuden a bajar el salario en general. Es un negocio redondo y además van a tener que trabajar para comprar lo que les des de comer. Entonces realmente erradicar la producción independiente de alimentos es un negocio redondo, que es la tercera tesis. La cuarta tesis, como ya la mencionó Ramón, es que los territorios se quedan frágiles y a expensas de todo. Y finalmente esto nos lleva a una devastación planetaria así, al parecer, imparable. Entonces esas son las 5 tesis en las que estamos dividiendo, organizando la discusión de la violencia contra el maíz. En el caso de Oaxaca, este fin de semana pasado, podríamos decir que hablamos específicamente de la tercera tesis, ¿no? De cómo en el momento en que el libre comercio permite el trasiego de granos, de semillas de maíz de Estados Unidos, sin exigir ninguna segregación de lo que era transgénico, permitiendo umbrales muy, muy ridículos de contaminación en el grano que ya venía, pues se desata la contaminación transgénica del maíz acá, porque el maíz se cruza libremente. Eso es también un hecho básico que está bueno entender en general, ¿no? Que todos entendamos. No hay forma de evitar que un maíz transgénico no contamine a otro, ¿no? Incluso la ley prevé absurdamente formas de contención de la contaminación, ¿no? Como que los campesinos que quieran pueden declarar que sus milpas son libres de transgénicos, pero eso en la realidad es imposible porque el polen del maíz vuela y cruza a otras plantas, ¿no? Entonces la tercera tesis es: la contaminación es producto directo de que el gobierno mexicano permitió que entraran unas cantidades de maíz, vamos a decir, sin revisión, ¿no?
Bueno, pues vamos a tener que pasar a un corte, pero bueno, lo que están diciendo es muy importante, ¿no? Cómo podrían parecer problemáticas no tan vinculadas, pero que cuando vamos viendo, no solo están vinculadas, sino que están muy cercanamente tejidas, ¿no? Y podríamos vincularlas también con otros temas, ¿no? Toda la producción de basura a partir de todo este empaquetamiento del maíz procesado, o sea, hay como muchos temas aquí que pues es necesario ir pudiendo ver esos procesos de manera un poco más integral, ¿no? Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con un poquito más de información aquí en Serapaz en Rompeviento TV.
Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV. Hemos estado platicando con Verónica Villa y Ramón Vera de la Red en Defensa del Maíz. Y bueno, pues nos quedamos con las 5 tesis que nos platicaban, pero nos quedó pendiente especificar un poquito más a qué nos referimos con los transgénicos. Entonces, antes de pasar a la preaudiencia que se llevó a cabo hace unos días, platíquenos un poquito sobre esto. Yo platico. Sí. Sí, mira, hay mucha, estos días escuchamos por todos lados, ¿no? Lo de los transgénicos, y tiene que ver con una moda mundial de pensar que toda tecnología nos lleva hacia el futuro y es buena por sí misma. El caso de los transgénicos se refiere a cultivos o a veces animales a los que se les metió información genética de una especie diferente. Eso así es como una explicación muy breve y muy burda, pero para nosotros en la Red en Defensa del Maíz, lo más importante es entender todo lo que ocasionan y todo el metabolismo de destrucción que traen, y no tanto poder ver en nuestra mente como un gen de no sé dónde llega y cómo se mete, y eso es un poco complicado. Básicamente son, en el caso de la agricultura, son cultivos que están mejorados, entre comillas, para que resistan grandes cantidades de agrotóxicos, como los herbicidas, o para que todo el cultivo, de la raíz a la punta, contenga tóxicos para matar plagas. Esos son los transgénicos que existen. Dicen que hay mucha investigación, o que incluso ya hay por ahí transgénicos con grandes beneficios en temas de nutrición, o hasta de sabor, ¿no? O para producir más. Todo eso son mitos. Las estadísticas oficiales de los cultivos transgénicos que hacen las mismas empresas te dicen así tajantemente: el 90% o más de los cultivos transgénicos solo están diseñados para estas dos cosas, para resistir cantidades increíbles de herbicidas, en especial de glifosato, o para producir tóxicos que van a supuestamente a alejar a las plagas, ¿no? Ese es el caso con el maíz transgénico. Y otro poco porcentaje combina los dos caracteres, ¿no? Los maíces transgénicos y todos los cultivos transgénicos son desarrollados por empresas que, por supuesto, quieren recuperar sus inversiones, y los hicieron con miras a que fuera el gran negocio. Es decir, no solo voy a vender la semilla, sino también el químico que la acompaña, y que la semilla no va a poder prosperar en ninguna tierra si no me compra también ese químico. Entonces es una parte del negocio de los transgénicos, súper importante. Otra parte, por supuesto, es que son semillas que solo pueden ser cosechadas en la ocasión de la cosecha, y el agricultor no puede conservarlas, como es el sentido, así como es el núcleo de la agricultura, ¿no? Que tú siembras algo, se da, y escoges lo mejor, lo guardas, y así sucesivamente desde hace 10,000 años. Bueno, el planteamiento de los transgénicos dice que eso no puede ser, que cada vez que quieras volver a usar la semilla tienes que pagarle a la empresa que la diseñó. Entonces eso es gravísimo, eso es totalmente terminar con la posibilidad de una agricultura, ya no digas independiente, sino de una agricultura, ¿no? El maíz, como se contamina, como se poliniza libremente, abiertamente, o en el caso de la soya también, que estábamos comentando en el corte, las empresas dan por hecho que se va a contaminar la parcela continua, y entonces pueden ir y probar que si está el agricultor usando sus transgenes, verlos en el microscopio y ver si ahí están, demandar al agricultor. Esa es otra parte de los ingresos de las empresas que venden transgénicos, ¿no? O hasta, como en Argentina, arreglar esquemas de recolección de regalías a través del gobierno, dando por hecho que todos los agricultores están contaminados con esos transgenes.
Entonces, eso es lo que son los transgénicos. No rinden más, no tienen ningún beneficio en términos de nutrición, no son más baratos, no son más ecológicos. Entonces, bueno, esos son varios de los mitos que estuvimos repasando en la preaudiencia este fin de semana. Y bueno, ya con esta entrada que nos das, platíquenos cuál fue la intención de esta preaudiencia, quién fue el jurado, qué casos se presentaron. Sí, yo a mí sí me gustaría, digamos, enfatizar, porque en realidad ya Verónica lo dijo, pero enfatizar un poco que vemos en realidad el asunto de los transgénicos como una serie de manipulaciones biológicas para realmente impedir que exista una agricultura independiente, para llegar al momento en que de veras no puede existir, e imponer una serie, digamos, de métodos de intensificación de cultivos, le dicen en África, ¿no? Que son autoritarios y que de algún modo también, por supuesto, están planteando un esquema casi que de estafa, en donde yo te vendo la semilla, pero al mismo tiempo no la puedes resembrar porque me tienes que pagar, pero al mismo tiempo yo te vendo el químico, y además de que te vendo el químico, estoy con esa misma semilla con la que te estoy dando estas posibilidades impositivas de mi parte, yo te estoy controlando para que tú no puedas engañarme, ¿no?, como empresa. Y entonces, por eso decía yo hace rato, es un código de barras ahí, y por otro lado está destruyendo la capacidad de transformación de la semilla, porque le está impidiendo cambiar o transformarse para donde debería de transformarse, ¿no? Entonces, todo eso junto configura ahora sí que una serie de crímenes. Nosotros podríamos configurar una serie de delitos que no están, por supuesto, en ningún, vamos a decir, código jurídico, ¿no?, de ningún país o a nivel internacional, pero que si de pronto nos esmeramos en plantearlo y en aclararlo, podrían configurar delitos, porque en realidad lo que están haciendo es impedir, y en eso entro justamente a lo que es la audiencia, o la preaudiencia y el Tribunal Permanente de los Pueblos, están impidiendo que la gente pueda hacer uso de sus estrategias más centrales de subsistencia, están rompiéndolas, erosionándolas, prohibiéndolas o criminalizándolas, y por otro lado también están justamente rompiendo o arrancando a la gente de sus fuentes de subsistencia, porque por supuesto la biodiversidad de donde parte toda la fortaleza del maíz a lo largo de esos 10,000 años va a quedar en entredicho, y va a quedar en entredicho justamente porque estás haciendo un ataque central contra la posibilidad de transformación de todas esas variedades de maíz nativo con la que los campesinos han estado proveyendo a sí mismos y al mundo. 60% de los alimentos a nivel mundial provienen justamente de esa agricultura llamada independiente, y de pronto pues están siendo atacados de una manera muy brutal. Por eso justamente el Tribunal Permanente de los Pueblos accedió a venir a México, como decía Verónica en un principio, para hablar de 7 diferentes procesos, pero uno de ellos el proceso del maíz, y dentro de ese proceso estamos ahora en el momento en que se dio la preaudiencia, que habla directamente de lo que es la contaminación transgénica en el centro de origen de las variedades mexicanas, y esto ocurrió en Oaxaca justamente a finales de abril, ¿no? Tenemos que pasar un corte, pero regresando vamos a retomar esto que nos estás diciendo. Quédense con nosotros, por favor, regresamos.
Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV. Estamos platicando con Verónica Villa y Ramón Vera de la Red en Defensa del Maíz sobre el maíz transgénico, la soberanía alimentaria. Y bueno, pues se quedaron a punto de platicarnos cuál era el objetivo de la preaudiencia que se llevó a cabo en Oaxaca y platicarnos un poco sobre la misma. Bueno, como parte justamente de este impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos por ubicar cuál es el agravio principal en todo esto que le llamamos violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, se han estado haciendo una serie de preaudiencias, le llamamos, porque son como momentos previos a la audiencia que se llevará a cabo a finales de este año, o en noviembre, finales de noviembre. Entonces se hacen una serie de reuniones previas, de preaudiencias justamente, que son momentos en donde la gente presenta sus agravios, presenta el caso que lo lleva como a presentar ese agravio, y lo presenta ante gente que viene de fuera y que con su presencia nos ayuda a entender el agravio y el caso que están presentando de la mejor manera posible, incluso diciendo, bueno, no está bien presentado tu caso, vuélvelo a hacer, o sí está bien presentado, pero tendrías que fijarte en esto y en esto. Entonces, por supuesto, hay como una relación muy bonita entre lo que son esa gente que viene como dictaminadores, le decimos como cuerpo de dictaminadores, que en realidad son expertos que están intentando ayudar a la gente a presentar su caso mejor. ¿Por qué? El Tribunal Permanente de los Pueblos, es importante señalar, no es un tribunal vinculante, no es un tribunal que obedezca a ninguna institución en el planeta, sino que justamente es un tribunal que surgió del Tribunal Russell, que en los 70 juzgó los crímenes de guerra en Vietnam, y que después juzgó todo lo que son las dictaduras en Sudamérica, ¿no? De los gobiernos dictatoriales en Sudamérica que fueron ahora sí que tan genocidas, y que poco a poco fueron haciéndose de un prestigio internacional este tribunal y toda la gente que lo conformaba, porque venían de gente con suma buena voluntad, ahora sí que con una autoridad moral de impecabilidad, que podía poner su inteligencia y su corazón al servicio justamente de gente que sentía que estaba siendo agraviada y que no tenía a quién recurrir. Yo creo que es muy importante poner en el centro eso, que no tienes a quién recurrir. Una de las pruebas que nos pidieron en el tribunal en Roma, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es directamente el heredero del Tribunal Russell, o sea, es el Tribunal Russell vuelto permanente, ¿no? Entonces, este tribunal nos pidió como prueba, bueno, ya recurrieron a todas las instancias del Estado mexicano, sí, ya. ¿Y qué les respondieron? Bueno, pues o se hicieron guajes, no contestaron nada, o dijeron no es nuestra responsabilidad, o simplemente dijeron que iban a hacer algo y no lo hicieron, ¿no? O simplemente no abrieron sus puertas para nada, o invocaron una serie de normas, reglas, reglamentos, leyes, artículos constitucionales que a fin de cuentas, cuando uno los revisa, obstruyen la consecución de la justicia, no la promueven, sino que la obstruyen, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia, que a fin de cuentas tampoco está respondiendo a lo que son las inquietudes de los pueblos. Entonces, ante esta falta de respuesta del Estado mexicano, e incluso a la falta de respuesta que poniendo una queja a nivel internacional, que tampoco el Estado mexicano responde a esas reconvenciones, por decir algo, de la Comisión de Derechos Humanos de lo que es los Estados americanos y tal, pues de pronto no quedó otra que recurrir a un tribunal que no es vinculante, que es totalmente, para que me entiendan, totalmente autogestionario, es la gente apelando a otra gente en otros rincones del planeta, pero que sabemos que tienen una probada calidad moral, y entonces decir, bueno, como nadie nos hace caso, por lo menos que otra gente de probada calidad moral venga y pueda atestiguar junto con nosotros que lo que estamos diciendo está bien dicho, que nuestros agravios sí son ciertos, que nuestras penas existen y que finalmente podríamos sistematizarlas. Es una oportunidad para que la sociedad mexicana sistematice sus agravios, los presente delante de otra gente y que esa otra gente
pueda ayudarnos a entender cómo lograr una transformación de las condiciones que pesan sobre el pueblo mexicano en estos momentos. Esto ocurrió en Oaxaca como parte justamente de esto, ¿no? Y la gente presentó sus casos y los fue con sus diferentes grados, digamos, de precisión, pero los fue presentando y vinieron justamente, pues en este caso Camila Montesinos de Chile, estuvo también Gustavo Esteva, que es mexicano, iba a venir Pat Mooney, pero se le atravesaron algunos contratiempos, pero él era parte, digamos, de los dictaminadores, pero son gente de reconocida calidad moral y al mismo tiempo expertos en la materia, que finalmente ayudaron al otro dictaminador mexicano, en este caso un dirigente de Zapoteca, Joel Aquino, a que entre todos configuraran de parte de los, vamos a decir, de los dictaminadores, como una especie de espejo que le regresa a la gente si está el caso o los casos presentados de una manera que es aceptable ante una instancia internacional, ¿no? Y por supuesto los dictaminadores pues correspondieron con eso, nos reflejaron lo que vieron de lo que son los casos que se presentaron y por supuesto hicieron suyas las demandas de la gente y haciendo recomendaciones como para afinar la presentación de los casos encaminados a una audiencia ya más formal del Tribunal Permanente de los Pueblos en noviembre de este año, ¿no? La audiencia también, también contó con la presencia de Vandana Shiva, quien es una mujer maravillosa, física, filósofa, que ha participado en una lucha enorme en India, también en defensa de las semillas. Tenemos un videíto de una entrevista que se le hizo ahí en la preaudiencia, vamos a verlo y regresando platicaremos un poquito. Ella participó básicamente como una testigo de honor, ¿no? Era lo que faltaba decir. GMOs fit into an industrial agriculture. Industrial agriculture must by necessity be based on monocultures. And we've always been told this produces more food. But if you do a calculation, rough calculation, probably the Midwest of the US produces 4 tons of maize. But here in Oaxaca, the maize with the beans, with the squash, with the bananas, with the mangoes and all the other foods would produce about 10 tons. Humans ate the grain, the cows ate the grass, and we had a perfectly harmonious relationship. Now, if only 10% of what they're growing is going for human food, how on earth can they say they are addressing hunger? In fact, since transgenics came into food systems, the access to food has actually gone down because the production has gone down, the diversity has gone down, but most importantly, the human component of this industrial commodity system has gone down. I think the next step is exactly what we are building. That's why I've traveled. That's why we build the Global Citizens Campaign on Seed Freedom. I think we need to do 3 things simultaneously. We need to deepen our struggles locally while connecting globally. This is a global struggle. Secondly, we need to, with one hand, plant the local seed, and with the other hand, keep the transgenics out. The new liberation is to recognize that these laws cannot be cooperated with because they're higher laws of ecology, of the earth, of ethics, of solidarity, of justice, of democracy that have to be obeyed. And if we unify worldwide to celebrate our diversity, to announce that yes, you've been powerful before, there was a pathetic little man called Hitler. Where is he now? And you, Monsanto, are the new Hitler, more vicious, more dangerous, but you will go like Hitler went. Acabamos de ver este video de una entrevista que se hizo a Vandana Shiva, donde nos da algunos elementos de cómo resistir frente a toda esta embestida que se está viviendo. Verónica, ¿algún comentario más sobre la preaudiencia? Sí, mira, la preaudiencia, como para dar una visión para todo público, la preaudiencia fueron comunidades, ¿no?, que eligieron sus representantes y estos representantes van y presentan
el horror de saber que su milpa estaba contaminada, porque hubo un proceso de análisis, de muestreo de las plantas, y entonces todas las reflexiones que desató saber que tu milpa está contaminada. Eso es básicamente los casos que se presentaron, ¿no? Hubo, por ejemplo, un espacio para testimonios de científicos mexicanos en contra de los transgénicos, que fue súper importante, porque lo más bueno del tribunal y lo que quiere es que haya un diálogo, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el debate de los transgénicos, estamos ya todos y está muy afuera, ya lo arrebatamos a las élites del gobierno y a las élites académicas y a las élites empresariales. Entonces están hablando los científicos, los campesinos, pero también los consumidores en las ciudades, alarmados porque ya está probadísimo que podemos sufrir horriblemente si se nos inunda de transgénicos la comida. Todo eso se sintetizó en la preaudiencia. Y uno de los muchos puntos del dictamen final fue, por ejemplo, elevar a rango constitucional la prohibición de transgénicos en México. Yo me despediría diciéndole a todo el mundo que reconozca el problema y lo platique, porque estamos en grave peligro, nosotros que no somos sembradores principalmente o para nada. Estamos en grave peligro de tener cáncer, de tener tumores, todo lo que les ha pasado a las ratas alimentadas con maíz transgénico. Los mexicanos comemos más maíz que ningún otro pueblo del mundo. Entonces, enterarnos, negarnos, vincularnos con las páginas que vamos a mostrar, ¿no? Las páginas de internet donde hay un montón de información. Ramón, en los 30 segundos que nos quedan, ¿algún comentario? No, pues decir simplemente que producir tus propios alimentos hace que no tengas que pedirle permiso a nadie para hacer lo que realmente quieres ser. Y yo creo que los pueblos se merecen la oportunidad de demostrar que eso además puede ser algo que podría plantearnos un futuro diferente para este planeta, ¿no? Bueno, entonces está la invitación a que sembremos en nuestras casas, nuestras azoteas, nuestros jardines. Así es. Y bueno, pues esperemos que el programa les haya gustado. Muchas gracias a los dos por haber asistido. Ojalá Muchas después gracias tengamos a ustedes. otro espacio para profundizar un poquito más sobre el tema. Gracias Y a bueno, ustedes. pues a ustedes que nos ven, esperamos que les vaya muy bien y nos seguimos viendo aquí en Serapaz, en Rompeviento TV.